Conversamos esta noche con el diputado radical, miembro además de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá. Muy buenas noches, Álvaro, muchas gracias por la invitación. ¿Estamos ante un colapso del sistema, como dice el exministro Mañalich? Bueno, estamos en una situación más que crítica, diría yo. Obviamente podemos ocupar distintos términos para calificarlo, pero lo importante es señalar que estamos en una situación epidemiológica muy compleja en la cual los virus respiratorios en general y particularmente el virus respiratorio sincicial han excedido por creces las estimaciones que hizo el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales para estimar la ampliación y complejización de camas pediátricas, en particular las críticas. Y con ello, por cierto, hemos conocido de casos tan sensibles y lamentables como fue el caso de Mía, que falleció en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio el día martes, pero también en la mañana estuve yo denunciando que no fue el primer caso, sino que hubo dos casos previos en el hospital de Quilpué, de justamente Joaquín el 22 de mayo y de Dana el 2 de junio. Sí. Siguiendo con las declaraciones de ex ministros o de ex autoridades, dice que es el peor brote, Jaime Mañalich, y proyecta incluso 120 muertes. ¿A usted esa cifra le hace sentido con la realidad que se está viviendo, la realidad sanitaria? Yo creo que efectivamente, si es que no se toma medidas drásticas y se hace un cambio, un golpe de timón, como se dice coloquialmente, vamos a tener cifras bastante dramáticas posterior a este brote de sincicial. Ahora, obviamente el detalle específico de la proyección es una cuestión que hay que revisar con los datos estadísticos, pero que estamos en una situación más que compleja, yo creo que eso es un hecho indiscutible y ahí el exministro Mañalich acierta, creo yo, no solamente en el diagnóstico, sino también en la necesidad de hacer un golpe de timón. Ahora bien, por cierto que aquí no hay iluminados que bajan del Olimpo a plantear las soluciones concretamente. Aquí esta es una cuestión muy compleja. Todo el esfuerzo que hicieron los tres exministros, Mañalich, Santelice y París, que obviamente es reconocible, no es 100% aplicable a lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque los niños no son adultos pequeños, ocupan otro equipamiento, las camas son de otras características, los medicamentos son diferentes, los enfoques son diferentes. Particularmente, por ejemplo, en el caso de Mía de Hospital Claudio Vicuña, en San Antonio no existen camas críticas, ni intermedias, ni intensivas, solo camas pediátricas básicas. Y a diferencia de los adultos que muchas veces el deterioro clínico ante un cuadro respiratorio es mucho más progresivo, se da en los pacientes pediátricos un cuadro muy particular que es de agotamiento respiratorio, es decir, van resistiendo y de un momento a otro se agotan respiratoriamente y entran en paro respiratorio. Y ahí, por cierto, si es que no están las capacidades para intervenir con una intubación y una rápida ventilación mecánica asistida, por cierto que se tienen desenlaces como el que tenemos que lamentar por partida triple en la región de Valparaíso, y hay que sumar el cuarto caso que el Ministerio finalmente reconoció. Que se está investigando. En el caso de Mía hay varios hechos que tienen que ver sobre todo con las clínicas. Decía ayer el subsecretario Arauz que las clínicas finalmente no pudieron darle atención, y el senador Chaguán aquí mismo, acá en 13 Noche ayer, planteaba un elemento nuevo, que supuestamente existiría una deuda que habría sido la causa de que finalmente por eso no se atendiera. Usted también es parlamentario por la zona. ¿Tiene más antecedentes de eso? Bueno, aquí existe una unidad de gestión centralizada de camas, que está a cargo del Ministerio de Salud, no a cargo de cada hospital. Aquí no hagamos una caricatura de que cada hospital está llamando a las clínicas en todo el país preguntando por una cama. Aquí hay una unidad centralizada que tiene una historia en nuestro país y que de hecho estuvo disponible durante la pandemia y que de hecho anteriormente ha estado trabajando durante muchos años en lo que son las unidades críticas de neonatología, y que esa unidad tiene que estar contactando a cada uno de los recintos hospitalarios, sean privados como públicos, para determinar y conocer en tiempo real la cantidad de camas ocupadas y disponibles, para determinar dónde es el traslado más efectivo. Sí, pero este elemento de la deuda, ¿usted tiene algún antecedente? Por lo menos en eso yo no tengo ningún antecedente, y por lo menos quiero ser bien responsable en esto. Aquí tenemos una unidad que determina la disponibilidad y ocupación, y de acuerdo al cuadro clínico del paciente, señala dónde ese paciente tiene que ser trasladado. Por cierto, que pensar un traslado aéreo de un paciente pediátrico
en estado crítico es claramente una cuestión que es descabellada, y tengo que decirlo. Aquí se debió haber buscado una cama crítica más cercana. No me atrevería a decir si es que en la misma región de Valparaíso, pero en la región metropolitana o en la región de O'Higgins. Y por cierto que el Ministerio tiene facultades para exigir, no para consultar ni solicitar amablemente a los privados, a las clínicas, no. Tiene las facultades para exigir la disponibilidad y la ampliación y complejización de camas pediátricas en un estado de alerta sanitaria. Sí, usted habla de un golpe de timón, diputado. ¿Eso qué significa? ¿Nuevos cargos, remociones, renuncias? Mire, yo no hablaría de renuncias porque en los últimos días se ha pedido la renuncia del subsecretario, de la ministra, que por cierto han tenido salidas no muy afortunadas, diría yo, más bien alejadas de la empatía y lo humano que uno esperaría de toda autoridad, sobre todo cuando uno está ante el dolor de una familia. Sin embargo, este no es el momento de pedir cabeza. Obviamente se tendrán que determinar la responsabilidad, sea política, administrativas como también penales, en el momento determinado, pero aquí estamos enfrentando una crisis sanitaria, donde por cierto que los cambios de los equipos a nivel ministerial impactarían significativamente en el desarrollo de la misma. Pero esto no significa que tengamos que seguir haciendo todo como se está haciendo hasta el momento. Se tiene que inyectar recursos a la red asistencial para hacer dos cuestiones. Una primera, que es ampliar el número de camas pediátricas disponibles, y aquellas que ya existen, ir complejizándolas, es decir, aquellas que son básicas, pasarlas a intermedio, y aquellas que son intermedios pasen a ser intensivas. Esta no es una cuestión fácil. Por cierto que si hay que contratar más personal, que estén los recursos para contratarlo. Claro, tal como se hizo en pandemia. Si es que hay que pagar hora extra a los pocos pediatras que hacen turno de UCI, bueno, se les pagará más. Pero aquí el punto es que no falten los recursos económicos, sea para trasladar, sea para contratar, sea para comprar equipamiento que no existe. Porque de hecho, el tema de los traslados aéreos en nuestro país es un tema muy poco abordado. Porque estas empresas también no tienen una muy buena regulación y muchas de ellas no tienen la disponibilidad necesaria cuando se les requiere. Ahora, ¿qué le pareció a usted esta oferta que hace el expresidente Piñera al decir nuestros equipos están disponibles? ¿Cómo leyó usted ese gesto? Mire, yo quiero ser lo más objetivo posible. Si es que ellos están disponibles para colaborar, se agradece el gesto. Pero, insisto, aquí no hay iluminados que bajan del Olimpo y que al llegar automáticamente la situación se va a corregir. El Ministerio de Salud, desde marzo, que hizo los decretos para que el sistema público y privado, en cuanto a sus camas críticas, funcionaran de manera integrada. De hecho, hay varias clínicas en la región metropolitana que están pidiendo ayuda al Ministerio para tener más ventiladores, más cámaras nasales de alto flujo. Es decir, aquí el sector privado tampoco se está luciendo. Este es un problema de conjunto, producto de que se subestimó, sí, la cantidad de virus respiratorios sinciciales y la cantidad de camas que íbamos a requerir. ¿Y quién es el principal responsable? El principal responsable, por cierto, es el Ministerio de Salud. En esto no hay que tener dubitaciones. El Ministerio de Salud está con la tarea y tiene los equipos más que suficientes para determinar el nivel de contagiosidad que puede haber en un momento determinado y los requerimientos que van a existir, sean de camas pediátricas, básicas, críticas, intermedias y todo lo que se requiera. Aquí la responsabilidad es clara. Sí. Pero de que hay que cursarla en estos momentos, no creo que sea el momento. Otro tema relacionado con salud, donde usted también estuvo presente en el debate, la situación de la ministra Vivanco. Se habló durante la semana, usted hablaba de una acusación constitucional. ¿Eso sigue en pie o la renuncia de la ministra Vivanco a la vocería de la Suprema cambia el escenario? Bueno, el origen de este anuncio de estudio de una acusación constitucional, que a mí me llama la atención lo que en las horas posteriores relató el ministro de Justicia, Cordero, porque dijo que era un amedrentamiento. Yo me pregunto por qué anunciar que uno va a estudiar el uso de un derecho que tiene constitucionalmente es un amedrentamiento. No me lo explico realmente. Pero aquí hay una figura que se llama desistimiento, que es aquella por el cual no se puede volver a abrir un fallo ya cerrado, firme, y que por cierto ha sido notificado a las partes. Sí. Y lo que comentó la ministra Vivanco por la prensa es un cambio de criterio. Si por cierto en los recursos aclaratorios se mantiene firme el fallo de la Corte Suprema, por cierto que la postura de una acusación constitucional pierde clara fuerza. Pero si la tercera sala de la Corte Suprema fuera eventualmente a decidir un cambio de fondo
del fallo previamente señalado, claramente se caería en un desistimiento y por tanto habrían razones fundadas y configuradas para avanzar en una acusación constitucional. Más allá de que ella ya no ejerza el cargo de vocera. Mire, le pregunto, ¿en la ley orgánica de tribunales existe el cargo de vocera? Claro, No técnicamente no. No existe. Es una creación. Diputado Lago Marcino,